Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por este maravilloso día más de vida, por la salud, por las fuerzas, por el aire que le da a nuestros pulmones y el abrir de nuestros ojos que Él permite en este día. Y gracias le damos a nuestro Señor porque se escucha bastante fuertecito el viento y hay pronosticado lluvia para este día. Entonces, pues todo lo que Dios nos bendice, díjose Pablo, sea bueno, sea malo, por todo hay que dar gracias a nuestro Señor. Entonces, ahora vamos a dar lectura a la gran comisión. Vimos ya el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Él recibió el poder de Dios, fue declarado hijo, fue llevado por el mismo Espíritu al desierto a 40 días de ayuno. 40 días de ayuno, día y noche, para de allí vino el tentador. Entonces vemos el plan de Dios, que Él preparó al Hijo con oración y ayuno para derribar todo plan del enemigo, para nunca ser el vencido, sino que siempre es el vencedor, el Dios poderoso que alabamos y glorificamos, el que derramó su sangre en la cruz para que todos aquellos que hemos creído somos sus redimidos. Entonces vemos que se cumple la promesa con los apóstoles y nuestro Señor Jesús, después de ayunar 40 días y 40 noches, ejerció su ministerio. Y también estos apóstoles que recibieron la promesa del Espíritu Santo, del Padre, que recibirían el Espíritu Santo, eh, también comienzan a ejercer su ministerio, es lo ministerial. Entonces vemos aquí en Mateo 28, 16 al 20. Mateo 26, 28, 16 al 20, y vamos a leer bajo la unción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que la presencia y la gracia del Señor esté conmigo. Entonces dice su bendita palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Así es de que por eso no es de que nos sorprenda que muchos duden. Dicen que son cristianos, pero dudan de la verdad del Evangelio, ¿verdad? Siendo ellos que anduvieron con él, dudaron de él. Entonces dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque en el bautismo él recibió todo el poder de Dios, y él, y él venía del cielo y estaba en la tierra. Entonces dice: por tanto, id y haced discípulos. Aquí está lo tremendo. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 1:8, lo que los apóstoles recibieron en ese día en el aposento alto, lo de que menciona en Hechos 1:8, dice que ese espíritu, por eso son bautizados con ese, somos bautizados con ese espíritu. Entonces, al momento de ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí estamos recibiendo el Espíritu Santo, el poder de Dios. Por eso les mencionaba en estos videos atrás que ahí es donde recibimos el poder de Dios y somos declarados hijos, ¿verdad? Por medio del bautismo. Y entonces dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. Y entonces dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Bueno, para tú y yo enseñar que guarden todas estas cosas es porque yo tengo que dedicar mucho tiempo a la lectura de la palabra, para que Dios me instruya, me prepare, y eso yo tengo que compartir con los demás, pero pide que tengo que vivirlo. Por eso dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Cómo le vas a enseñar a otro que guarde la palabra de Dios? Pues tú y yo tenemos que guardarla, vivirla primero, para ser el ejemplo de los demás. Por eso dice que somos luz y sal de la tierra. Pero triste y lamentablemente ahora, eh, hasta les dicen que son maestros, que están discipulando a otras personas, ni ellos reconocen ni han conocido la realidad de la verdad. No sé qué clase de discípulos vayan a estar haciendo, porque no es así el reglamento de nuestro Señor. Por lo menos Dios a mí me muestra grandes cosas por medio de su palabra, que el cristianismo de este tiempo va bien aislado de su palabra. Entonces, ¿qué clase de discípulos estarán discipulando si ni ellos saben qué es el ser discípulo o la vida de un discípulo? No sé qué discípulos estarán preparando. Entonces, está tremendo, está tremendo. Y esta gran comisión también la tiene Marcos 16. Vemos la comisión. Marcos 16 del 14 al 18. Y dice así, aquí en el evangelista Marcos dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Sus apóstoles ya habían en ese entonces, ya habían llevado el mensaje a ellos, que estas personas lo habían visto, pero ellos no creyeron. Por eso les reprocha su incredulidad. Entonces, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora bien, si predicarlo también pide vivirlo. Entonces dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el bautismo ya lo aclaró Mateo, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y estas señales, dice, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonio, hablarán nuevas lenguas, o sea, nuevos idiomas. Tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora examinemos qué cristianos seremos los de este tiempo. ¿Será que somos los cristianos que la Biblia nos enseña y nos muestra, o vamos muy aislados del reglamento y lo que nuestro Señor pide? Porque ahora aquí dice que nosotros tenemos que la autoridad y el poder por medio del Espíritu Santo, eh, dice que echaremos fuera demonios. Mientras que ahora mucho cristiano dice que es cristiano y hasta es líder, o sea hembra o varón, y ahí anda, ore por mí, que necesita liberación. Y mientras que esa persona, cuando hay reunión, también está orando por otros. Y entonces, si ni esa persona es libre, ¿cómo puede ser libre otra persona? ¿Cómo Dios va a usar a una persona que no ha sido libre? Entonces tenemos que entender, por eso no hay milagros, por eso no hay sanidad de enfermos, por eso no hay liberaciones de que salgan demonios de las personas, porque eh, en
endemoniado, vamos a decir, aquel líder, aquel varón o sea hembra, no es, si no es libre, pues vive todavía con posesiones de demonios. Entonces, esta persona que ora por ti y te impone las manos, mejor te acaba de descargar los demonios que trae en vez de que tú seas libre. Por eso no vemos el poder de Dios moverse en estos tiempos por medio de esos líderes, de esos predicadores. No estoy diciendo todos, pero el 95% de líderes, cuando digo líderes, abarca desde pastor hasta aquellos que están recibiendo la gente en la puerta, ministerio, ministros de alabanza y todo eso. ¿Por qué la frialdad tan grande? ¿Ah? Porque la desobediencia es muchísimo hacia nuestro Señor. Entonces, si de veramente fuéramos esos creyentes que vivimos y guardamos su palabra, eso mismo enseñamos. O si de veramente hemos creído, tenemos que cambiar, tenemos que vivir una vida en santidad, vestir con pudor, decoro y modestia, a que todo sea agradable a Dios, para que Él porque Él usa vasos limpios, no usa vasos que, que sucios. ¿Cuáles son esos vasos sucios? Aquellos, aquellos cristianos que dicen ser cristianos y todavía se deleitan en la vanidad que el mundo ofrece. Por lo menos ahorita ya se está acercando esa gran mentira de la Navidad, y cuánto cristiano hasta haciendo y pastores que permiten hacer hasta programas que para la Navidad, incluyendo hasta niños. Qué gran ignorancia, digo yo. Ellos mismos saben que es una mentira y hasta preparando programa para Navidad. ¿Ah? Ellos mismos dicen, sabemos que Cristo no nació ese día, pero nosotros como cristianos pues no celebramos como el mundo. Pero digo yo, si no celebramos como el mundo y sabemos que pertenece al mundo, esa gran mentira, ¿por qué caer en el error y nosotros también hasta estar haciendo programas y usando hasta los niños y los jóvenes para celebrar mentira? Ahora recordemos quién es el padre de mentira, y si nosotros hasta hacemos programas para celebrar una mentira, hijos de quién somos. ¿Somos hijos del Dios verdadero que no miente o somos hijos del padre de mentira? ¿Ah? Eso es lo que hay que analizar. Y cuánto pastor en estos tiempos y, y líderes preparando a pastores que le dan el permiso a líderes que preparen programas de Navidad, incluyendo a los niños. Qué triste y lamentable, pero como siempre Dios ha puesto en mi corazón, el trabajo mío es ver por la salvación que Él me ha dado. Ellos tendrán que comparecer un día frente a nuestro Señor, y esos serán aquellos que Dios les dirá: apartaos de mí, maldito, hacedores de maldad, porque sabiendo que las cosas no eran, y ellos hasta las celebraban y preparaban programas que según para agradar a Dios. Entonces, qué tremendo, esos son los cristianos tibios, y cristiano tibio lo vomitará nuestro Señor. Aunque se dice que la salvación no se pierde, Él a mí sí me muestra que la salvación sí se pierde. Entonces, a todo esto nos trae la gran comisión. Entonces, la gran comisión es predicar su palabra y ir a todo el mundo, dice. Entonces, pues hoy en estos tiempos, por medio de estas redes sociales, podemos compartir la palabra de Dios y llega hasta donde Dios así lo permite. Entonces, pues también tenemos lo que es Lucas 24. Lucas 24, 36 al 49. Lucas 24, 36 al 49. Dice:
dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, esperando y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, y, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron, entonces le dieron parte de un Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder de Dios. Desde aquí de Lucas, por eso Lucas está diciendo en Hechos 2, cuando se cumple la promesa. Por eso en el libro de Hechos es Lucas expresándose, por eso dice, antes lo dije. ¿ah? Y es Lucas diciéndole a los apóstoles. Entonces, se dice aquí, yo, yo enviaré la promesa de mi Padre, porque él dialogaba con el Padre y todo lo que el Padre le decía fue lo que él hizo. Entonces, vemos todo esto es enlace de que nosotros tenemos que conocer basados a la gran comisión. Entonces vamos a ir a Juan 20, 19, 23. Juan 20, 19, 23 y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, que es domingo. Por eso sabemos que la resurrección fue en domingo y por eso celebramos nosotros el día domingo, que nos reunimos, nos congregamos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres,
les serán retenidos. Ese fue el orden de que está establecido en la palabra de Dios. Entonces vemos la gran comisión de Mateo y Marcos y esto que forza y apoya a la gran comisión. Refuerza, perdón por decir forza, forzar es algo que no es correcto. Entonces es lo que apoya, refuerza a la gran comisión. Entonces esto es lo que Dios nos permitió descudriñar en esta mañana. Entonces, si Dios nos permite, mañana seguimos mirando lo que se hizo ya, porque estamos estudiando lo que se recibe en el bautismo. Por eso comenzamos con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y viendo todo lo que hubo y hizo nuestro Señor Jesucristo y también los apóstoles. Entonces, primero Dios, si Él nos da vida, seguimos mañana con este tema. Dios me les bendiga grande y poderosamente. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones. Amén.